El 1%, 7. Berkeley como origen filosófico. MXTMAK PairetunorueJ Tsunami X. APIAR 18, 2026. Parte 7, plantilla de replicación. 31. Berkeley como origen filosófico. Todo modelo replicable requiere un origen que sea más que una primera instancia. La primera instancia proporciona la prueba de que el modelo funciona, la demostración, en condiciones específicas, con personas específicas, a través de los desafíos específicos que todo primer intento genera, de que el modelo es capaz de producir lo que afirma producir. La primera instancia es necesaria. Sin ella, el modelo es una propuesta antes que una plantilla, una teoría antes que una práctica, una aspiración antes que una demostración. La primera instancia convierte el modelo del subjuntivo, lo que podría producirse si las condiciones fueran correctas, al indicativo, lo que ha sido producido en las condiciones que la primera instancia encontró o creó. Pero la primera instancia no es suficiente para hacer el modelo genuinamente replicable. Un modelo que solo es replicable en las condiciones específicas de su primera instancia, que requiere la combinación exacta de personalidades y recursos y circunstancias históricas y contexto geográfico que la primera instancia casualmente poseía, no es una plantilla. Es un logro singular, admirable, instructivo, pero no la fundación de la red que la doctrina del 1% propone. El origen que hace el modelo genuinamente replicable no es principalmente la primera instancia. Es el origen filosófico, el fundamento conceptual, el principio organizador, la lógica gobernante que precedió a la primera instancia y sobrevivirá a cada instancia posterior, que es independiente de las condiciones específicas de cualquier implementación específica y que proporciona la autoridad intelectual de la que deriva la coherencia de la red. Berkeley es el origen filosófico de la doctrina del 1% en este sentido específico y preciso. No porque Berkeley fuera el sitio de la primera implementación exitosa, no lo fue. No porque Berkeley validara el modelo a través del respaldo institucional, no lo hizo. Sino porque Berkeley fue el sitio del encuentro que hizo la lógica gobernante de la doctrina legible en el relieve más nítido posible, el encuentro entre la aspiración de territorio de significado permanente y la forma específica de resistencia del sistema de la era de la escasez, el encuentro que reveló, a través del carácter específico de la resistencia, la naturaleza exacta de lo que la doctrina propone cambiar. El origen filosófico se distingue de la primera instancia por su relación con la resistencia. La primera instancia demuestra que el modelo funciona en condiciones favorables, condiciones que han sido identificadas, creadas o descubiertas como suficientemente alineadas con los requisitos del modelo para permitirle producir sus resultados afirmados. El origen filosófico demuestra que el modelo es suficientemente real para ser resistido en condiciones desfavorables, que el sistema cuya transformación propone el modelo reconoció al modelo como un desafío genuino y respondió a él como tal. Lo que fue resistido en Berkeley no fue una propuesta de escultura. Lo que fue resistido, a través de la forma específica del límite de 5 años y la alternativa del estacionamiento y la invocación razonablemente sonante de la reversibilidad de la Junta de Planificación Municipal, fue la afirmación fundacional de la doctrina del 1%, que una porción de los recursos espaciales y económicos de la era de la escasez debería ser permanentemente asignada a la organización no económica del significado humano. La resistencia fue precisa. No contestó la asignación misma. La infraestructura de planificación de la ciudad reconoció la legitimidad de la asignación artística, respaldó el principio de la regla del 1%, aceptó la proposición de que alguna fracción de los recursos del desarrollo debería ir a algo distinto de la función económica. La resistencia fue específicamente a la permanencia, a la afirmación de que la asignación no era un gesto temporal hacia lo cultural sino un compromiso permanente con un principio organizador diferente para un pedazo de la infraestructura espacial de la ciudad. La permanencia era la amenaza específica. Porque la permanencia era la cosa específica que separaba lo decorativo de lo civilizatorio, el 1% que realiza la sensibilidad cultural del 1% que realmente comienza a reorganizar la relación entre el espacio económico y el no económico en el entorno construido. La obra de arte temporal conoce su lugar. El territorio permanente reclama uno. Y la reclamación de un lugar, la afirmación de que esta pieza específica de la infraestructura espacial de la ciudad está organizada,
permanentemente, alrededor de un principio diferente al de la función económica que organiza el resto, es la afirmación que el sistema de planificación de la era de la escasez fue diseñado para prevenir. Berkeley la previno. Y al prevenirla, la hizo legible. La afirmación de la doctrina sobre la relación entre el espacio económico y el no económico, la afirmación de que el 1% debería ser permanentemente asignado a la infraestructura de transición de la civilización post-escasez antes que temporalmente asignado al gesto decorativo que el sistema de planificación de la era de la escasez estaba diseñado para recibir, habría sido, sin el encuentro de Berkeley, una proposición abstracta. Un argumento teórico para una organización espacial diferente del entorno construido, respaldado por el marco filosófico de la transición post-escasez y la arquitectura conceptual del modelo de gobernanza del atrapasueños y la lógica espacial del campus de transición. Después del encuentro de Berkeley, no es solo un argumento teórico. Es el argumento que el sistema reconoció como suficientemente amenazante para resistirlo. Y un argumento que un sistema reconoce como amenazante es un argumento que el sistema comprende, a cualquier nivel de autoconciencia del que los sistemas institucionales son capaces, que plantea un desafío genuino a su principio organizador. Este reconocimiento, el reconocimiento del sistema de la doctrina como un desafío genuino, es lo que el origen filosófico proporciona que la primera instancia exitosa no puede. La primera instancia exitosa prueba que el modelo funciona en condiciones favorables. El origen filosófico prueba que el modelo amenaza a las condiciones desfavorables que está diseñado para transformar. Ambas pruebas son necesarias para la autoridad completa de la plantilla de replicación. La primera instancia demuestra la viabilidad. El origen filosófico demuestra la necesidad de la transformación que el modelo propone, legible en el carácter específico de la resistencia que la transformación encontró. Berkeley es el origen filosófico de la doctrina del 1% porque es el sitio donde la necesidad de la doctrina fue demostrada a través del encuentro con la resistencia del sistema. La plantilla de replicación deriva su autoridad de este origen de tres maneras específicas. La primera es la autoridad del problema claramente definido. Toda plantilla de replicación requiere un problema claramente definido, el fracaso específico del sistema existente que la plantilla está diseñada para abordar. Sin un problema claramente definido, la plantilla es una solución en busca de una necesidad, un modelo buscando las condiciones que justificarían su despliegue. La plantilla que emerge de un origen filosófico tiene su definición de problema proporcionada por el origen mismo, por el carácter específico del encuentro que hizo el problema legible. La forma específica de resistencia de Berkeley, el límite de 5 años, la alternativa del estacionamiento, la preferencia explícita por lo reversible sobre lo permanente, la incapacidad del sistema de planificación para recibir la proposición de que una pieza de la infraestructura espacial de la ciudad podría estar organizada alrededor del significado antes que de la función económica, define el problema con una precisión que ninguna caracterización teórica abstracta podría producir. El problema preciso es, el sistema de planificación de la era de la escasez es estructuralmente incapaz de recibir la asignación permanente de recursos espaciales a principios organizadores no económicos, porque toda su arquitectura, sus definiciones de uso apropiado del suelo, sus métricas de desarrollo exitoso, sus instrumentos de revisión y aprobación y limitación temporal, está organizada alrededor del supuesto de que la función económica es primaria y lo no económico es residual, tolerado. En proporción a su disposición a aceptar su residualidad y resistido cuando comienza a reclamar la permanencia que lo haría algo distinto y residual. Esta definición precisa del problema es lo que proporciona el encuentro de Berkeley. Y la plantilla de replicación que aborda este problema preciso, la plantilla que propone incrustar la asignación permanente de recursos espaciales a principios organizadores no económicos en la propia infraestructura económica, a través del mecanismo del 1% desplegado en el desarrollo privado donde la resistencia del sistema de planificación no puede alcanzar, es la plantilla que está precisamente calibrada al problema precisamente definido. La segunda es la autoridad de la alternativa demostrada. El origen filosófico no solo define el problema. Demuestra que el problema tiene una alternativa,
que la resistencia del sistema de planificación de la era de la escasez a la asignación permanente de recursos espaciales a principios organizadores no económicos no es la única respuesta posible a la aspiración de territorio de significado permanente, porque existen contextos institucionales en los que la resistencia no aplica. La alternativa demostrada por el encuentro de Berkeley es el contexto del desarrollo privado, específicamente, el contexto del desarrollo de lujo del sector inmobiliario de alto valor para el que la regla del 1% fue diseñada, en el que la resistencia del sistema de planificación no aplica a la asignación permanente de recursos espaciales a principios organizadores no económicos. El promotor de lujo que decide incrustar un campus de transición permanente en el plan maestro de su desarrollo no está pidiendo a la Junta de Planificación Municipal permiso para hacer la asignación permanente. La está haciendo permanente a través de la decisión de diseño que organiza la infraestructura espacial de su desarrollo alrededor del campus de transición como su centro identificador. La revisión del sistema de planificación es de la conformidad del desarrollo con las regulaciones existentes, no de la permanencia de la asignación específica dentro de la propia organización espacial del desarrollo. La permanencia no es revisable por el sistema que la resistió en Berkeley, porque el sistema que la resistió en Berkeley no es el sistema que gobierna la asignación del promotor de lujo de los recursos de su propio desarrollo. Esta demostración de la alternativa, la vía institucional específica a través de la cual la solución del problema de Berkeley puede implementarse sin requerir la resolución del problema de Berkeley en los contextos institucionales donde la resistencia no puede disolverse, es lo que hace de la doctrina del 1% una plantilla antes que una crítica. La tercera es la autoridad de la afirmación moral. Toda plantilla de replicación requiere una afirmación moral. La respuesta a la pregunta de por qué la transformación que la plantilla propone no es meramente técnicamente superior a los arreglos existentes sino genuinamente necesaria en el sentido moral que hace que el esfuerzo de replicación valga la pena emprender. La afirmación moral de la doctrina del 1% deriva de la población específica que el encuentro de Berkeley hizo visible. El sistema de planificación que resistió el campus de transición permanente en Berkeley, que prefirió el estacionamiento sobre el prototipo post-escasez, lo reversible sobre lo comprometido, la función económica sobre el principio organizador no económico, no estaba haciendo meramente un juicio de planificación. Estaba haciendo un juicio moral sobre las necesidades de quien debería priorizar la infraestructura espacial de la ciudad. El estacionamiento sirve a las personas que poseen automóviles, que, en la geografía social específica de Berkeley adyacente a la élite cognitiva de la Universidad de California, es principalmente la clase profesional y gerencial cuya presencia institucional en la ciudad, la universidad y sus industrias asociadas sostienen. El campus de transición permanente sirve a las personas que están siendo desplazadas por la igualación cognitiva. Los taxistas y los trabajadores de call center y los gerentes de nivel medio y los analistas junior y los trabajadores de servicios y la gama completa de personas cuyo empleo la transición está disolviendo y para quienes el sistema de planificación existente no tiene infraestructura. La afirmación moral es por tanto la resistencia del sistema de planificación de la era de la escasez al campus de transición permanente no es meramente un fracaso técnico del diseño institucional. Es un fracaso moral de la prioridad institucional, la priorización de las necesidades espaciales de la clase profesional propietaria de automóviles sobre las necesidades civilizatorias de la población que la igualación cognitiva está desplazando. Esta afirmación moral es lo que hace que la replicación de la plantilla del 1% no sea meramente técnicamente aconsejable sino genuinamente necesaria, lo que da el esfuerzo de construir la red, de desarrollar la arquitectura de gobernanza, de diseñar la infraestructura espacial, de financiar el sustrato económico, la urgencia moral específica que hace que el esfuerzo valga la dificultad que requiere. El estacionamiento que Berkeley eligió en lugar del campus de transición eventualmente se convertirá en un depósito de robotaxis, la infraestructura obsoleta de la civilización del automóvil reprogramada para la movilidad autónoma que ya la está volviendo obsoleta. El campus de transición que Berkeley rechazó eventualmente será construido, en el contexto institucional adyacente del desarrollo privado que la plantilla del 1% proporciona, o en el contexto institucional público que la economía política de la transición eventualmente producirá cuando la escala del desplazamiento haga el fracaso moral del arreglo institucional existente innegable para todos los actores institucionales que la respuesta adecuada requiere. En el intervalo,
El intervalo entre el rechazo de Berkeley y el eventual reconocimiento institucional de la necesidad del campus de transición. Las personas que están siendo desplazadas por la igualación cognitiva no tienen una estructura de aterrizaje institucional permanente. Tienen los programas temporales de la economía de recapacitación y los pisos de ingresos de la respuesta al desplazamiento del estado de bienestar. No tienen el campus. La urgencia moral de la plantilla de replicación es la urgencia moral de ese intervalo, el periodo específico de tiempo durante el cual las personas que más necesitan la estructura de aterrizaje que la plantilla proporciona están viviendo sin ella, y durante el cual la replicación de la plantilla es el único mecanismo a través del cual la estructura de aterrizaje puede ser puesta a disposición de ellas más rápido de lo que el reconocimiento institucional de su necesidad la produciría. Berkeley es el origen filosófico de esta urgencia moral. El límite de 5 años y la alternativa del estacionamiento no son meramente decisiones de planificación. Son la forma institucional específica que tomó el fracaso moral en el encuentro específico donde el fracaso fue hecho visible. La doctrina no olvida esto. Cada campus en la red se construye en el conocimiento de que se está construyendo en el intervalo, que las personas a las que sirve son las personas que la decisión de la Junta de Planificación de Berkeley dejó sin una estructura de aterrizaje. Cada innovación de gobernanza en la red se desarrolla en el conocimiento de que se está desarrollando para servir a las personas cuya necesidad el arreglo institucional existente no puede satisfacer. Cada replicación de la plantilla se emprende en el conocimiento de que la replicación es la forma específica que toma la respuesta moral a la decisión de Berkeley en el contexto institucional que la doctrina del 1% ha identificado como el contexto donde la respuesta es posible. Berkeley es el origen filosófico porque es donde la necesidad de la doctrina fue demostrada, su problema fue definido, su alternativa fue hecha legible y su afirmación moral fue fundamentada en el encuentro específico con la resistencia institucional específica que la doctrina fue producida para abordar. El primer campus será construido en otro lugar, en las condiciones favorables del contexto de desarrollo privado para el que la plantilla del 1% está diseñada para desplegar. La doctrina se origina en Berkeley. No a pesar del rechazo. A causa de él. El rechazo es el origen. El estacionamiento es la provocación. El límite de 5 años es la resistencia fundacional. Y la red que la doctrina produce, el despliegue global de la plantilla del campus de transición a través de las geografías de la transición post-escasez, es la respuesta civilizatoria específica a la decisión de planificación específica que una ciudad tomó, de buena fe y en el único vocabulario que su arreglo institucional proporcionaba, cuando se le ofreció el primer prototipo de la infraestructura espacial de la civilización post-escasez y eligió el estacionamiento en su lugar. Berkeley será recordada por la lección. Cada campus en la red es la respuesta a ella. 32. El desarrollo privado como primera implementación. La historia de la infraestructura civilizatoria es la historia de los primeros impulsores improbables. La catedral no fue construida primero por la Iglesia como actor institucional desplegando recursos organizados centralmente hacia un programa arquitectónico planificado centralmente. Fue construida primero por la combinación específica de ambición episcopal local, mecenazgo mercantil, organización gremial artesanal y devoción popular que las condiciones específicas de la ciudad medieval específica casualmente generaron, la alineación improbable de actores motivados a través de diferentes posiciones institucionales cuyos recursos combinados y motivaciones combinadas eran suficientes para emprender lo que ningún actor individual podría haber emprendido solo. La Iglesia proporcionó el marco teológico y la legitimidad institucional. El mercader proporcionó el capital. El gremio proporcionó la capacidad técnica. La devoción popular proporcionó el trabajo y el compromiso comunitario sostenido a través de las generaciones de construcción que la catedral requirió. Ninguno de estos actores era el primer impulsor obviamente correcto. La Iglesia tenía la afirmación teológica pero frecuentemente carecía del capital concentrado. El mercader tenía el capital pero carecía de la legitimidad institucional. El gremio tenía la capacidad técnica pero carecía de los recursos. La devoción popular tenía el compromiso sostenido pero carecía de la capacidad organizacional para dirigirlo. La catedral fue construida por la combinación específica que las condiciones específicas produjeron,
no por el actor que la lógica institucional del mundo medieval habría identificado como el constructor obviamente correcto del tipo de edificio primario de la civilización. La fábrica no fue construida primero por el Estado como el actor institucional obvio para la coordinación de la producción industrial. Fue construida primero por la combinación específica de capital empresarial, innovación, ingeniería, extracción de recursos coloniales y el entorno legal y regulatorio específico que la tradición del derecho consuetudinario inglés casualmente proporcionaba, la alineación improbable que produjo, en las condiciones específicas de las Midlands inglesas a finales del siglo XVIII, las primeras instancias del sistema de producción industrial que eventualmente reorganizaría la infraestructura productiva de todo el mundo. El campus de transición sigue este patrón. El Estado no es el primer impulsor del campus del 1%. El Estado eventualmente, a través del impuesto a la automatización y el gravamen a los multimillonarios y la infraestructura de recapacitación y la provisión cultural pública que la economía política de la transición eventualmente producirá, construirá las versiones públicas del campus de transición a la escala que la ola de desplazamiento requiere. El rol eventual del Estado en la replicación de la plantilla del 1% no está en cuestión. Es cierto, en el sentido específico de que la presión social y política generada por la escala del desplazamiento de la igualación cognitiva eventualmente compelirá a la maquinaria institucional del Estado a producir la respuesta institucional que el desplazamiento requiere. Pero el Estado es lento, y el desplazamiento rápido, y el intervalo entre la velocidad del desplazamiento y la respuesta del Estado es el intervalo en el que los primeros impulsores deben actuar, en el que la combinación improbable de actores motivados cuyos recursos y motivaciones se alinean en las condiciones específicas del momento actual debe producir las primeras instancias de la infraestructura espacial y de gobernanza primaria de la civilización de transición antes de que el reconocimiento institucional de su necesidad la haga inevitable. El desarrollo privado es el primer impulsor del campus del 1% por la misma razón que el capitalista empresarial fue el primer impulsor de la fábrica, no porque el desarrollo privado sea el actor institucional idealmente adecuado para la producción de infraestructura civilizatoria, no lo es, y la doctrina del 1% no afirma que lo sea, sino porque el desarrollo privado es el actor institucional que tiene la combinación específica de interés motivado, capital disponible, velocidad operacional y libertad regulatoria que la primera implementación de la plantilla del campus de transición requiere en las condiciones específicas del momento actual. El interés motivado es la prima de diferenciación que el campus de transición genuino proporciona en el mercado de desarrollo de lujo, la ventaja competitiva específica que el campus de transición doctrinalmente fundamentado, arquitectónicamente ambicioso y gubernamentalmente sofisticado genera para el desarrollo que lo incorpora, en el segmento de mercado donde la diferenciación es la variable competitiva primaria y la historia auténtica es la diferenciación que ningún competidor puede replicar sin replicar también la doctrina que la produjo. El capital disponible es el excedente que el desarrollo de lujo genera en los márgenes del que la asignación del 1% puede extraerse sin amenazar la viabilidad económica del desarrollo. La fracción específica de los recursos del desarrollo que la regla del 1% identifica como disponible para asignación no económica y que la economía del desarrollo de lujo puede sostener como un compromiso permanente genuino antes que un gesto temporal. La velocidad operacional es la capacidad del promotor privado de moverse desde la decisión de diseño hasta el inicio de obras dentro de un ciclo de planificación. La velocidad institucional específica que la urgencia del desplazamiento requiere y que los procesos deliberativos del Estado no pueden igualar en el intervalo entre la velocidad actual del desplazamiento y el reconocimiento institucional de la necesidad de la estructura de aterrizaje. La libertad regulatoria es la exención del promotor privado de la forma específica de la resistencia del sistema de planificación de la era de la escasez que el encuentro de Berkeley hizo precisa, la exención del límite de 5 años y la alternativa del estacionamiento y el requisito de reversibilidad que el mandato institucional de la Junta de Planificación produjo. La exención que permite que la decisión de diseño del promotor privado haga el campus de transición permanente sin someterla permanencia a la revisión institucional que el proceso de planificación pública aplicaría. Estas 4 propiedades, interés motivado, capital disponible, velocidad operacional y libertad regulatoria,
son las propiedades específicas que la primera implementación de la plantilla del 1% requiere, y son las propiedades específicas que el desarrollo de lujo privado en el momento actual posee en la combinación que la primera implementación necesita. Esto no es un respaldo del desarrollo de lujo privado como el custodio ideal a largo plazo de la infraestructura espacial y de gobernanza de la civilización de transición. La doctrina del 1% es explícita sobre las limitaciones del desarrollo privado como custodio institucional, sus imperativos comerciales, su orientación hacia la salida, su responsabilidad ante los inversores antes que ante las comunidades a las que sirve, su tendencia hacia la captura de las funciones de gobernanza en interés de las prioridades comerciales del desarrollo. Estas limitaciones son reales y se abordan, en la arquitectura de gobernanza de la doctrina, a través de los mecanismos específicos que protegen la independencia operacional del campus de la gestión comercial del desarrollo anfitrión. Es el reconocimiento de que la primera implementación requiere las propiedades específicas que el desarrollo de lujo privado posee en el momento actual, que ningún otro actor institucional disponible posee en la misma combinación, y que la primera implementación no puede esperar a que el custodio ideal a largo plazo desarrolle la capacidad institucional que lo haría el primer impulsor apropiado. El primer impulsor no es el custodio ideal. Es el actor disponible cuyas propiedades específicas se alinean con los requisitos específicos de la primera implementación en las condiciones específicas del momento actual. Este es el patrón consistente de las primeras implementaciones de la infraestructura civilizatoria, el actor disponible antes que el custodio ideal, la alineación específica de propiedades antes que la perfección institucional que haría la alineación innecesaria. La transición del primer impulsor al custodio ideal a largo plazo es la siguiente fase institucional, la fase que sigue a la demostración de la viabilidad de la plantilla de la primera implementación y precede a la eventual formalización del estado de la infraestructura institucional pública que la escala del desplazamiento requerirá. Como moldea el contexto de desarrollo privado de la primera implementación la forma específica de la plantilla. Moldea el contexto espacial de la plantilla. El contexto del desarrollo de lujo determina la geografía específica de las primeras implementaciones, las comunidades resort de Tulum y Bali y el Algarve, los desarrollos de uso mixto de los mercados urbanos adyacentes de California y el Pacífico Noroeste y Europa Occidental, las comunidades residenciales de marca de los destinos preferidos de la población global de alto patrimonio neto. Estas no son las geografías del desplazamiento más agudo, las comunidades más severamente impactadas por la ola de desplazamiento de la igualación cognitiva no son las comunidades resort de lujo de los ricos globales. Son las ciudades de tamaño medio del Midwest industrial y los suburbios de economía de servicios de las principales metrópolis costeras y las ciudades secundarias del mundo en desarrollo cuya clase profesional de cuello blanco está siendo disuelta por las mismas herramientas de IA que están disolviendo la clase profesional en todas partes. Las primeras implementaciones en el contexto del desarrollo de lujo no están por tanto en las geografías donde la necesidad es mayor. Están en las geografías donde la primera implementación es posible, donde el capital disponible y el interés motivado y la velocidad operacional y la libertad regulatoria se combinan para hacer la primera instancia construible. Este desplazamiento geográfico entre la ubicación de la primera implementación y la ubicación de la mayor necesidad es el desafío ético específico que el carácter institucional del primer impulsor genera. La doctrina del 1% lo aborda no pretendiendo que el desplazamiento no existe, y la doctrina lo reconoce, sino entendiéndolo como la topología necesaria del desarrollo de la infraestructura civilizatoria. Las primeras instancias se construyen donde la capacidad para construirlas está concentrada, y la plantilla que demuestran migra a las geografías de mayor necesidad a través de los mecanismos de replicación que la red proporciona. Moldea la ambición arquitectónica de la plantilla. El contexto del desarrollo de lujo es el contexto donde la ambición arquitectónica es más inmediatamente disponible, donde el capital existe, el cliente la espera, el mercado la recompensa, y la cultura de diseño que sirve al mercado de lujo está organizada alrededor de la producción de lo arquitectónicamente distintivo antes que lo arquitectónicamente adecuado.
La instalación del Atrapasueños en el centro del primer campus del 1% será la obra de arte público más grande y más arquitectónicamente ambiciosa de su generación porque está siendo construida en el contexto donde el capital para esa ambición está disponible y donde la prima de diferenciación que la ambición genera es la justificación comercial primaria para la asignación del capital. La ambición no es gratuita, es la forma específica que toma el capital disponible del contexto del desarrollo de lujo cuando está dirigido hacia la asignación del 1% antes que hacia la amenidad adicional que generaría un rendimiento más directamente medible. La ambición arquitectónica de la primera implementación es el anuncio más visible de la plantilla, la forma específica en que el campus de transición anuncia su existencia al mundo, atrae la atención de las instituciones y los gobiernos y las comunidades que eventualmente lo replicarán, y establece el vocabulario visual y espacial que las implementaciones posteriores reconocerán como la firma identificadora de la plantilla incluso mientras lo adaptan a las condiciones específicas de sus contextos específicos. Moldea la demostración de gobernanza de la plantilla. El contexto del desarrollo de lujo es también el contexto donde la demostración de gobernanza tiene la audiencia más visible, donde la clase global creativa, intelectual y financiera que se mueve a través de las comunidades resort de lujo de Tulum y Bali y el Algarve encontrará el proceso de validación de futuros en operación, observará la comunidad transclase del campus de transición en la práctica cotidiana de su gobernanza no jerárquica, experimentará la calidad espacial de la superficie de aterrizaje y la autoridad simbólica del atrapasueños, y llevará el encuentro de regreso a los contextos institucionales donde ejerce su propia autoridad de gobernanza. Moldea la demostración económica de la plantilla. El contexto del desarrollo de lujo es el contexto donde la demostración económica del valor de la asignación del 1% es más inmediatamente legible, donde la prima de diferenciación que el campus de transición genuino genera es medible en los términos de mercado específicos que la industria del desarrollo de lujo entiende y comunica, donde la gravedad de marca y el capital cultural y la autoridad narrativa que el campus de transición produce para el desarrollo anfitrión pueden evaluarse contra el costo de la asignación del 1%. La demostración económica que proporciona la primera implementación, la evidencia específica de que el campus de transición genuino genera prima de diferenciación que justifica la asignación del 1% en los términos económicos específicos del mercado de desarrollo de lujo, es el argumento económico para la replicación de la plantilla por otros promotores en el mismo segmento de mercado. No el argumento moral, que la doctrina hace independientemente de la demostración económica, sino la demostración económica específica de que la asignación del 1% al campus de transición genuino no es un sacrificio filantrópico de rendimiento sino una inversión estratégica en la diferenciación que el mercado de lujo recompensa. Juntos, el contexto espacial, la ambición arquitectónica, la demostración de gobernanza y la demostración económica, estas 4 contribuciones de la primera implementación del desarrollo de lujo constituyen la autoridad temprana de la plantilla en los contextos institucionales específicos donde la replicación temprana es posible. Son las contribuciones del primer impulsor, no el custodio ideal a largo plazo, sino el actor disponible cuyas propiedades específicas se alinean con los requisitos específicos de la primera implementación en las condiciones específicas del momento actual. El patrón es siempre el mismo. El mecenas mercantil de la catedral no era el custodio ideal a largo plazo de la gobernanza de la catedral. El capitalista empresarial de la fábrica no era el custodio ideal a largo plazo de la organización social del sistema de producción industrial. El promotor de lujo del campus del 1% no es el custodio ideal a largo plazo de la infraestructura espacial y de gobernanza de la civilización de transición. Pero el mecenas mercantil construyó la catedral. El capitalista empresarial construyó la fábrica. Y el promotor de lujo construirá los primeros campus del 1%. No porque sean ideales. Porque están disponibles. Porque tienen las propiedades específicas que la primera implementación requiere en las condiciones específicas del momento actual. Porque la primera implementación no puede esperar a que el custodio ideal desarrolle la capacidad institucional que haría posible la primera implementación en sus propios términos. El primer impulsor construye la primera instancia. La primera instancia demuestra la plantilla. La plantilla migra a las geografías y los contextos institucionales que las condiciones de la primera instancia no podían alcanzar.
La migración produce la red. La red produce la escala que el Estado eventualmente formaliza como la infraestructura institucional pública de la civilización de transición. Esa es la secuencia. El desarrollo privado es el primer paso. No el último. No el ideal. El primero. Y el primer paso es el único paso que no puede ser dado por los actores institucionales que los pasos posteriores requieren. El paso está siendo dado. En Tulum y en las geografías adyacentes del mercado de desarrollo de lujo global donde las condiciones se alinean y el interés motivado está presente y el capital está disponible y la velocidad operacional es alcanzable y la libertad regulatoria es real. El primer campus del 1% está siendo construido. Todavía no en las geografías de mayor necesidad, sino en las geografías donde puede construirse ahora. Y desde esas geografías la plantilla migrará, a través de la red, a través de la replicación, a través del reconocimiento institucional que las primeras implementaciones producirán, a las geografías donde eventualmente será más necesaria. Esa es la promesa de la primera implementación. Entregada por el primer impulsor improbable. Demostrada en las condiciones favorables. Desplegada hacia las desfavorables. El primer mecenas de la catedral no era el feligrés más pobre. El primer promotor del campus no es la comunidad más desplazada. Pero la catedral eventualmente sirvió a cada parroquia. Y el campus eventualmente servirá a cada comunidad desplazada. Eso es lo que hacen las plantillas. Eso es para lo que sirve la primera implementación. 33. La exportación del modelo globalmente. Los modelos no viajan de la manera en que viajan los bienes. Un objeto manufacturado se mueve desde su punto de producción hasta su punto de consumo a través de la logística específica de la cadena de suministro y la red de distribución y la infraestructura minorista, el movimiento físico del objeto a través de la distancia entre donde fue hecho y donde será usado, preservando en ese movimiento la forma específica que el proceso de producción le dio. El objeto que llega al consumidor es, dentro de las tolerancias del sistema logístico, el mismo objeto que salió de la fábrica. Su forma es fija. Su replicación es la reproducción de esa forma fija a la escala que el sistema de producción puede lograr. Un modelo se mueve de manera diferente. Un modelo viaja a través de las mentes de las personas que lo encuentran, a través del proceso cognitivo y social específico por el cual una persona que ha observado o habitado o gobernado dentro de una instancia funcional del modelo desarrolla el entendimiento de la lógica gobernante del modelo que la hace capaz de construir la siguiente instancia en las condiciones específicas de su contexto específico. El modelo que llega al siguiente contexto no es el mismo modelo que salió de la primera instancia. Ha sido filtrado a través del entendimiento de la persona que lo llevó, adaptado a las condiciones específicas del nuevo contexto, modificado por los desafíos específicos que el nuevo contexto presenta, refinado por las percepciones específicas que el encuentro entre la lógica gobernante del modelo y las condiciones específicas del nuevo contexto genera. Por eso la cosa más importante que produce la primera implementación de la plantilla del 1% no es el campus mismo, no la instalación del atrapasueños, no los edificios e infraestructura y mecanismos de gobernanza del campus de transición, ni siquiera la comunidad de personas cuya participación en la vida colectiva del campus está desarrollando la nueva mente cívica. Todas estas cosas son reales y todas ellas importan. Pero la cosa más importante que produce la primera implementación son las personas que han entendido la lógica gobernante del modelo a través de la experiencia específica de construir y habitar y gobernar la primera instancia, las personas que llevan la lógica gobernante del modelo en su entendimiento encarnado de lo que el modelo es, lo que requiere, y cómo se adapta a condiciones diferentes de las condiciones específicas de la primera instancia. Estas personas son la exportación primaria del modelo. No la documentación de diseño, aunque la documentación de diseño importa y la red del 1% desarrollará la documentación específica que las implementaciones posteriores requieren. No la arquitectura de gobernanza, aunque la arquitectura de gobernanza es central para la coherencia del modelo y la red desarrollará las herramientas específicas que hacen la arquitectura de gobernanza transferible a través de contextos institucionales y culturales. No incluso la doctrina,
aunque la doctrina es el fundamento intelectual que da a la replicación del modelo su autoridad conceptual y que esta publicación está diseñada para establecer en anticipación de la completación de la primera implementación. Las personas que han construido y habitado y gobernado la primera instancia, que han desarrollado, a través del compromiso sostenido con la operación real del modelo en condiciones reales, el entendimiento encarnado de lo que la lógica gobernante del modelo requiere cuando encuentra la resistencia específica que los contextos específicos generan. Estas son la exportación primaria del modelo, el mecanismo a través del cual la lógica gobernante del modelo viaja al siguiente contexto y al contexto después de ese. Este es el mecanismo de la exportación global de todo modelo exitoso. El monasterio benedictino no exportó el modelo monástico solo a través de la distribución de textos de la regla de San Benito, aunque el texto era central para la coherencia del modelo y viajó con los monjes que lo llevaban. Lo exportó a través de los propios monjes, a través de las personas específicas que habían habitado los primeros monasterios y que llevaban, en su entendimiento encarnado de lo que la regla requería en la práctica, la lógica gobernante que hacía posible construir el siguiente monasterio en las condiciones específicas de la siguiente geografía. La universidad no exportó el modelo universitario solo a través de la distribución de cartas institucionales, aunque la carta era central para la coherencia legal del modelo y viajó con los académicos que la llevaban. Lo exportó a través de los académicos, a través de las personas específicas que habían habitado Oxford y Bolonia y París y que llevaban, en su entendimiento encarnado de lo que la gobernanza y el currículo y la organización social de la universidad requerían en la práctica, la lógica gobernante que hacía posible construir la siguiente universidad en las condiciones específicas del siguiente reino. La red del 1% exportará el modelo del campus de transición a través del mismo mecanismo, a través de las personas que han construido y habitado y gobernado las primeras instancias y que llevan, en su entendimiento encarnado de lo que el proceso de validación de futuros requiere en la práctica, lo que la superficie de ser necesita espacialmente, lo que la comunidad transclase exige socialmente, lo que la estructura de autoridad no jerárquica produce gubernamentalmente, la lógica gobernante que hace posible construir el siguiente campus en las condiciones específicas de la siguiente geografía. La exportación global del modelo del 1% opera a través de 5 mecanismos específicos. El primer mecanismo es la dispersión deliberada de la comunidad fundadora. La comunidad fundadora del primer campus del 1%, las personas que construyeron y habitaron y gobernaron la primera instancia a través de sus primeros años de operación, es el recurso de replicación más valioso de la red. Su entendimiento encarnado de la lógica gobernante del modelo, desarrollado a través del compromiso sostenido con los desafíos reales de la primera instancia, es irreemplazable en los primeros años del desarrollo de la red, cuando no existe todavía ninguna fuente alternativa de ese entendimiento. La comunidad fundadora está por tanto diseñada, desde el comienzo de la operación del primer campus, con la intención deliberada de su eventual dispersión, el movimiento de los miembros de la comunidad fundadora hacia los equipos fundadores de los campus posteriores, llevando su entendimiento encarnado a los nuevos contextos donde se están construyendo los campus posteriores. Esta dispersión no es pérdida. Los miembros de la comunidad fundadora que se mueven a campus posteriores no están dejando el modelo, se están convirtiendo en el mecanismo de exportación primario del modelo, llevando su lógica gobernante a los contextos donde se construirán las próximas instancias. El segundo mecanismo es la estructura de aprendizaje de la red. La estructura de aprendizaje de la red proporciona el entendimiento encarnado a través del arreglo institucional específico de la residencia extendida en el primer campus, el compromiso sostenido con la operación real del primer campus que el futuro fundador emprende antes de comenzar el desarrollo de la próxima instancia. No una visita al sitio. No un compromiso de consultoría. Una residencia genuina, un periodo de meses durante el cual el futuro fundador habita la comunidad del primer campus, participa en su gobernanza a través del proceso de validación de futuros, observa los modos de fracaso específicos que la operación del primer campus ha encontrado y las adaptaciones específicas que la comunidad ha desarrollado en respuesta, y desarrolla el entendimiento encarnado de la lógica gobernante del modelo que el compromiso sostenido con la operación real produce. El tercer mecanismo es la soberanía pública de la doctrina. La doctrina que esta publicación establece es el mecanismo de exportación más duradero del modelo del 1%,
el mecanismo que opera independientemente de las personas que llevan la lógica gobernante, que permanece en el mundo como la autoridad intelectual de la lógica gobernante del modelo después de que cada miembro de la comunidad fundadora se haya movido al siguiente contexto y después de que cada aprendiz haya desarrollado su propio entendimiento encarnado y lo haya desplegado en su propia próxima instancia. La soberanía pública de la doctrina es la garantía de que la lógica gobernante del modelo no puede ser disuelta por la adaptación institucional, que los compromisos identificadores de la plantilla del 1% se preservan contra el modo de fracaso específico de la deriva institucional. El cuarto mecanismo es la memoria institucional compartida de la red. El sistema de IA que mantiene la memoria institucional del campus, la función de memoria de la arquitectura de gobernanza amplificada por IA, no es solo el recurso de gobernanza del primer campus. Es la infraestructura de inteligencia colectiva de la red, el mecanismo a través del cual las percepciones específicas y las adaptaciones específicas y los modos de fracaso específicos que cada campus encuentra en sus condiciones específicas se hacen disponibles para cada otro campus en la red. La memoria institucional compartida de la red es el mecanismo de exportación que se automejora del modelo, el mecanismo a través del cual el modelo se vuelve más sofisticado con cada instancia posterior, incorporando el conocimiento específico que cada nuevo contexto genera en el entendimiento compartido de la lógica gobernante del modelo que la inteligencia colectiva de la red encarna. El quinto mecanismo es la legibilidad cultural del modelo. El campus de transición. El proceso de validación de futuros. La superficie de ser. La nueva mente cívica. La identidad postprofesional. La infraestructura del significado. El puente post-escasez. Estos son los términos que la doctrina establece como el vocabulario conceptual del modelo del 1%, la propiedad intelectual específica que constituye la identidad cultural del modelo y que, una vez establecida en el discurso público a través de la publicación de la doctrina y la demostración de las primeras implementaciones, se convierte en la moneda cultural a través de la cual la lógica gobernante del modelo viaja en las mentes de las personas que todavía no han encontrado el modelo en forma institucional pero que ya están pensando en los requisitos espaciales y de gobernanza de la civilización de transición. La legibilidad cultural del vocabulario del modelo es el mecanismo a través del cual la lógica gobernante del modelo alcanza los contextos donde el despliegue institucional todavía no ha llegado, donde el promotor que está considerando el diseño del próximo resort de lujo en Bali, o el ministro de gobierno que está desarrollando la próxima fase de regeneración urbana en Lagos, o el presidente de la fundación que está considerando la próxima inversión cultural importante en Sao Paulo, ha encontrado el vocabulario de la doctrina en el discurso público y ya está pensando en la lógica gobernante del modelo del 1% antes de que la presencia institucional de la red en su contexto específico haya sido establecida. La exportación global del modelo del 1% es por tanto un proceso de múltiples capas, operando simultáneamente a través de los mecanismos institucionales de la dispersión de la comunidad fundadora y la estructura de aprendizaje y la soberanía de la doctrina y la memoria compartida de la red, y a través del mecanismo cultural de la difusión del vocabulario en el discurso público. Los mecanismos institucionales producen los campus genuinos. El mecanismo cultural produce la disposición, la preparación intelectual específica de los contextos donde los campus genuinos todavía no han llegado pero donde la moneda cultural del vocabulario del modelo ya está presente en las mentes de los actores cuyos recursos y motivaciones y posiciones institucionales podrían hacer posible el próximo campus genuino. El modelo del 1% es la regla para la infraestructura espacial y de gobernanza de la civilización de transición. Esta doctrina es la primera forma escrita de la regla. El primer campus es el primer monasterio funcional de la regla. Y la red que el primer campus produce, a través de la dispersión de su comunidad fundadora, el aprendizaje de sus replicadores, la soberanía de su doctrina, la inteligencia colectiva de su memoria compartida, y la difusión cultural de su vocabulario, es el despliegue a escala civilizatoria de la regla que la civilización de transición requiere. El modelo está listo para la exportación. El mundo está listo para recibirlo. La única pregunta que queda es la velocidad de la entrega,
La carrera específica entre la urgencia del desplazamiento y la capacidad de la red para desplegar la estructura de aterrizaje antes de que el intervalo entre la velocidad del desplazamiento y el reconocimiento institucional de su necesidad produzca las consecuencias sociales que la transición no diseñada genera históricamente. La red es más rápida que el Estado. La doctrina es más rápida que la red. El desplazamiento es más rápido que todos ellos. Esa es la urgencia. Por eso la exportación comienza ahora. 34. La red de campus de transición. Una red no es una colección. La distinción es precisa y sus implicaciones son arquitectónicas. Una colección de campus de transición, instancias individuales de la plantilla del 1% desplegadas en contextos específicos a través de las geografías de la transición post-escasez, cada una operando según la lógica gobernante que la doctrina describe, cada una sirviendo a la población desplazada específica de su contexto específico, sería un logro significativo. Proporcionaría, a través de las geografías que alcanzara, la estructura de aterrizaje que la ola de desplazamiento requiere. Demostraría, a través de la evidencia acumulada de múltiples implementaciones, la viabilidad de la plantilla a través de una gama de condiciones. Constituiría el cuerpo de evidencia que la infraestructura institucional pública de la civilización de transición eventualmente aprovechará para formalizar el campus de transición como la respuesta estándar a la escala civilizatoria de la ola de desplazamiento. Una colección es significativa. Una red es algo más. La red produce, a través de las relaciones específicas entre sus campus miembros, los flujos de conocimiento institucional y personas e innovación de gobernanza y moneda cultural que las relaciones habilitan, una inteligencia colectiva que ningún campus individual y ninguna colección de campus desconectados puede producir. La inteligencia colectiva de la red no es la suma de las inteligencias individuales de sus campus miembros. Es la propiedad emergente específica de las relaciones entre ellos, el nuevo entendimiento que el encuentro entre la experiencia específica del primer campus y la experiencia específica del segundo campus y la experiencia específica del 100º campus produce, a través de la memoria institucional compartida de la red y el intercambio continuo que la gobernanza de la red facilita. Esta inteligencia colectiva emergente es el valor primario de la red sobre la colección, la cosa específica que hace que la inversión en arquitectura de red valga el costo y la complejidad que la arquitectura de red requiere. Y es la cosa específica que hace que la replicación global de la red del 1% no sea meramente la multiplicación de la estructura de aterrizaje a través de más geografías, sino el desarrollo de la inteligencia de gobernanza de la civilización de transición a través de la experiencia acumulada de múltiples implementaciones en múltiples condiciones. La red está organizada alrededor de la doctrina antes que alrededor de cualquier autoridad institucional central. La red del 1% no es una franquicia, la forma institucional específica a través de la cual el titular de un modelo de negocio licencia su replicación a operadores que pagan por el derecho a usar el nombre del modelo y los sistemas de gobernanza y las cadenas de suministro, y que son responsables ante los requisitos del modelo a través de la autoridad contractual del franquiciador. El modelo de franquicia produce consistencia institucional a través del control de la autoridad central sobre las prácticas específicas de los operadores licenciados. Produce dependencia institucional y uniformidad institucional. Ninguna de las dos es apropiada para la red del 1%. La lógica gobernante del campus de transición debe adaptarse a las condiciones específicas de cada contexto. El control central que el modelo de franquicia usa para asegurar la consistencia impediría las adaptaciones específicas que la aplicación de la lógica gobernante a diferentes contextos requiere. La red está organizada en cambio alrededor de la doctrina, la autoridad intelectual específica que la publicación de la doctrina establece como la formulación pública de la lógica gobernante. Cada campus en la red es responsable ante la doctrina antes que ante cualquier autoridad institucional central, responsable ante los compromisos específicos que la doctrina define como las características identificadoras de la plantilla. Esta gobernanza centrada en la doctrina es la solución específica de la red a la tensión consistencia-adaptabilidad que enfrenta toda red de replicación. La doctrina proporciona consistencia al nivel de la lógica gobernante, las 5 etapas del proceso de validación de futuros, las 4 calidades de la superficie de ser, los 4 mecanismos de la autoridad no jerárquica,
mientras deja las formas institucionales específicas a través de las cuales la lógica gobernante se expresa en cualquier contexto específico al entendimiento encarnado del equipo fundador y la adaptación de gobernanza continua de la comunidad. La red produce la escala civilizatoria que ningún campus individual puede alcanzar. El campus individual sirve a la población desplazada específica de su geografía específica. Proporciona la estructura de aterrizaje para las cientos de personas que lo habitan en cualquier momento dado, los miles de personas que pasan a través de él a lo largo de los años de su operación. Esto es significativo y es insuficiente. La ola de desplazamiento que la igualación cognitiva está produciendo no es un desplazamiento de cientos o miles. Es un desplazamiento de cientos de millones, la escala completa de la clase profesional y gerencial en toda economía avanzada, la escala completa de la fuerza laboral de servicio y logística y administrativa cuyas funciones las herramientas de IA están absorbiendo, la escala completa del medio de trabajo del conocimiento que la jerarquía cognitiva organizaba y que la igualación cognitiva está reestructurando. Ningún campus individual sirve a esta escala. Ninguna colección de campus individuales desconectados sirve a esta escala. Solo la red de campus de transición a la escala civilizatoria que la escala civilizatoria de la ola de desplazamiento exige, se aproxima a la capacidad institucional que la transición requiere. La escala civilizatoria de la red no se logra por la doctrina del 1% sola. Es el resultado del mecanismo de replicación primario de la doctrina, la eventual formalización del estado de la infraestructura institucional pública del campus de transición, que la demostración de la viabilidad de la plantilla a la escala del desarrollo privado de la red eventualmente catalizará. La capa semilla y la generación pública juntas constituyen la red a la escala civilizatoria que la ola de desplazamiento requiere, no los cientos de campus que el contexto del desarrollo privado puede producir en el intervalo entre la velocidad actual del desplazamiento y la eventual formalización del Estado, sino los miles y eventualmente las decenas de miles de campus que los recursos y el alcance de la infraestructura institucional pública pueden producir una vez que la viabilidad de la plantilla haya sido demostrada a la escala del desarrollo privado. Esta es la contribución última de la red a la transición global, no los campus individuales, sin importar cuán significativas sean sus contribuciones individuales, sino la infraestructura a escala civilizatoria que el pleno desarrollo de la red eventualmente produce. La infraestructura del aterrizaje, la red distribuida de espacios donde los desplazados pueden llegar, encontrar comunidad, desarrollar identidad postprofesional, participar en el proceso de validación de futuros, desarrollar la nueva mente cívica y contribuir a la gobernanza de la vida colectiva de la civilización de transición, disponible a la escala que el carácter civilizatorio de la ola de desplazamiento exige. La red comienza con el primer campus. Ya es, en la fundación del primer campus, la red, porque el primer campus no está diseñado para ser el único campus. Está diseñado para ser el primer nodo de la red, su operación moldeada desde el comienzo por los requisitos eventuales de la red, su gobernanza adaptada a la función de inteligencia colectiva de la red, su comunidad fundadora seleccionada y desarrollada con la función de dispersión de la red en mente. El primer campus es la primera instancia de la red. Cada campus posterior es la siguiente instancia de la red. Y la red, creciendo desde la primera instancia a través de las instancias posteriores a través de la generación pública hasta la escala civilizatoria que la ola de desplazamiento exige, es la primera respuesta institucional completa de la civilización de transición al desafío civilizatorio que la igualación cognitiva ha producido. No una respuesta perfecta. No una respuesta suficiente sola. La red opera junto a la respuesta institucional del Estado y la adaptación del mercado y la transformación cultural que la nueva mente cívica produce en cada contexto institucional que entra. Pero la respuesta que existe en el intervalo, la respuesta que está disponible ahora, siendo construida ahora, en las condiciones específicas que el momento actual presenta, antes de que la respuesta ideal esté lista, antes de que el Estado haya formalizado la infraestructura pública, antes de que la ola de desplazamiento haya hecho la inadecuación de los arreglos institucionales existentes innegable para cada actor institucional que la respuesta adecuada requiere. La red es la respuesta que es posible ahora. Y la respuesta que es posible ahora es la respuesta que determina lo que es posible después,
que moldea el paisaje institucional que la eventual formalización del Estado heredará, que produce los equipos fundadores en los que la segunda generación de campus públicos se apoyará, que desarrolla la sofisticación de la lógica gobernante a través de la experiencia acumulada de la implementación a la escala del desarrollo privado. El primer campus es la semilla de la red. La red es la semilla de la infraestructura civilizatoria. La infraestructura civilizatoria es el fundamento institucional de la civilización de transición. Comienza aquí. En el primer campus. Bajo el atrapasueños. En la comunidad que ya se está reuniendo. La red comienza en el momento en que el primer campus abre su superficie de ser al primer miembro de la comunidad que llega en la condición de desplazamiento y descubre que la estructura de aterrizaje es real. Ese momento es la fundación de la red. Todo lo que sigue es su crecimiento. 35. La emergencia de ciudades post-escasez. Las ciudades no se transforman. Se acumulan. Esta es la primera y más importante cosa que entender sobre la emergencia de la ciudad post-escasez, la forma específica que tomará eventualmente la organización urbana de la civilización de transición a medida que la red de campus de transición alcanza la escala a la que su presencia comienza a remodelar la lógica espacial y de gobernanza de las ciudades que la contienen. La ciudad post-escasez no reemplaza a la ciudad de la era de la escasez a través del tipo de sustitución institucional limpia que implica el vocabulario de la transformación, la vieja ciudad removida, la nueva ciudad instalada, la transición lograda a través del acto específico de reemplazo que produce el antes y el después como condiciones distintas legibles. Las ciudades se acumulan. La infraestructura romana bajo las calles medievales. El patrón de calles medievales bajo la expansión de la ciudad industrial. El stock de edificios de la ciudad industrial dentro de la reprogramación de uso mixto de la ciudad postindustrial. Cada era urbana está presente en la ciudad que la era posterior habita, presente en las calles y los edificios y la infraestructura y los límites de propiedad y las relaciones institucionales y los recuerdos culturales y las geografías sociales que las decisiones espaciales de la era anterior produjeron y con las que la era posterior debe trabajar, alrededor, contra, y a través de ellas al construir la organización espacial que sus propias condiciones requieren. La ciudad post-escasez se acumulará encima de la ciudad de la escasez de la misma manera, se desarrollará dentro de la organización espacial existente de la ciudad de la escasez, reprogramando las formas espaciales específicas de la ciudad de la escasez para los propósitos específicos de la ciudad post-escasez, convirtiendo la torre de oficinas en el hub de participación, convirtiendo el centro comercial en el común comunitario, convirtiendo el estacionamiento de superficie en la superficie de ser, convirtiendo el corredor de autopista en la infraestructura de flota autónoma de la transición de la movilidad, mientras retiene, porque no puede no retenerlas, porque la ciudad es una acumulación antes que un lienzo en blanco, las formas espaciales de la ciudad de la escasez en las proporciones específicas y las ubicaciones específicas que la acumulación de decisiones anteriores ha producido. La ciudad post-escasez emerge de la ciudad de la escasez de la manera en que cada nueva era urbana ha emergido de la que la precedió, no como el reemplazo de la organización espacial de la era anterior sino como su reinterpretación, la acumulación gradual de nuevos elementos espaciales y nuevos arreglos de gobernanza y nuevas geografías sociales dentro del tejido urbano existente, hasta que la acumulación alcanza el punto de inflexión en el que la nueva lógica es más presente en la vida cotidiana de la ciudad que la antigua y la autocomprensión de la ciudad cambia para reflejar el nuevo predominio. La red de campus de transición es el mecanismo primario de esta acumulación en las geografías urbanas que la ola de desplazamiento de la igualación cognitiva está remodelando más agudamente. En cada una de estas geografías, la emergencia de la ciudad post-escasez sigue la misma topología que el desarrollo de la red sigue, comenzando en las condiciones favorables del contexto del desarrollo privado y acumulándose desde esos nodos de condiciones favorables hacia afuera en el tejido urbano circundante. ¿Cuáles son los mecanismos específicos a través de los cuales la acumulación del campus de transición en la ciudad produce la emergencia de la ciudad post-escasez? El primer mecanismo es el contagio espacial. La superficie de ser del campus de transición, la superficie generosa, temporalmente disponible, sensorialmente rica,
espacialmente gramatical diseñada para el ser humano antes que para el movimiento o la producción o la transacción que las formas espaciales primarias de la ciudad de la escasez están organizadas alrededor, es el elemento más inmediatamente visible de la proposición espacial del campus, y el elemento que más directamente desafía la lógica espacial de la ciudad de la escasez en la percepción pública de para qué sirve el espacio urbano. La persona que ha experimentado la superficie de ser del campus de transición, que ha habitado la calidad específica del espacio exterior del campus, que ha sentido la experiencia específica de estar en un espacio organizado alrededor de su presencia antes que de su tránsito, lleva esa experiencia de vuelta a la ciudad circundante y mide cada espacio urbano posterior contra ella. Esta comparación basada en la experiencia es el mecanismo del contagio espacial, el proceso específico a través del cual la calidad de la superficie de ser del campus comienza a remodelar los estándares que la población de la ciudad aplica al espacio urbano circundante, creando la demanda de las cualidades de la superficie de ser en los espacios que el contagio espacial del campus ha alcanzado. El segundo mecanismo es el contagio de gobernanza. El proceso de validación de futuros no es solo el mecanismo de gobernanza del campus. Es el modelo de gobernanza que las personas que han participado en su operación llevan de vuelta a cada contexto institucional que posteriormente habitan, la inteligencia de gobernanza específica que la nueva mente cívica posee y que despliega en la gobernanza de las instituciones de la ciudad circundante a medida que los miembros de la comunidad del campus se mueven a través de la vida cívica de la ciudad. Las disposiciones de gobernanza son el mecanismo del contagio de gobernanza, las cualidades específicas que la nueva mente cívica posee y que remodelan la gobernanza de cada contexto institucional que la nueva mente cívica entra, no a través de la adopción formal de la arquitectura de gobernanza del campus, sino a través de la presión acumulada de las disposiciones de gobernanza sobre la cultura institucional de los contextos donde las nuevas mentes cívicas están presentes. El tercer mecanismo es el contagio económico. El sustrato económico del campus, los 5 mecanismos de generación de ingresos no extractiva que constituyen la arquitectura económica del campus de transición, no es solo la arquitectura económica del campus. Es el modelo económico que las personas que han participado en su operación llevan de vuelta a la vida económica de la ciudad circundante. El modelo económico no extractivo se extiende a través de la vida económica de la ciudad circundante como el mecanismo del contagio económico, el proceso específico a través del cual la inteligencia económica del campus alcanza a los actores económicos en la ciudad circundante y comienza a remodelar la cultura económica de la ciudad hacia la lógica no extractiva que la economía de la ciudad post-escasez requiere. El cuarto mecanismo es el contagio de la geografía social. La comunidad transclase del campus, la formación social específica que el entorno de paridad cognitiva produce, la experiencia específica de habitar un mundo social en el que los límites de clase y las distinciones profesionales y los marcadores de consumo cultural de la ciudad de la escasez no organizan el reconocimiento social que la comunidad del campus genera, remodela la geografía social de la ciudad circundante a medida que los miembros de la comunidad del campus llevan la inteligencia social transclase de vuelta a los barrios residenciales e instituciones sociales de la ciudad. Los 4 mecanismos del contagio espacial, el contagio de gobernanza, el contagio económico y el contagio de la geografía social operan simultáneamente y se refuerzan mutuamente. El contagio espacial crea los entornos físicos en los que las disposiciones del contagio de gobernanza pueden ejercerse y los modelos del contagio económico pueden desplegarse y la inteligencia del contagio de la geografía social puede practicarse. El contagio de gobernanza crea las condiciones institucionales en las que las demandas del contagio espacial pueden implementarse. El contagio económico crea los recursos materiales que financian las demandas del contagio espacial y sostienen las nuevas formas institucionales del contagio de gobernanza. El contagio de la geografía social crea las formaciones sociales que generan el apoyo político para las demandas del contagio espacial. La ciudad post-escasez emerge a través de la acumulación de estos 4 contagios a través del tejido urbano de la ciudad de la escasez, no de una vez, no limpiamente, no sin la resistencia de los arreglos institucionales existentes y los intereses establecidos que sirven los arreglos existentes, sino gradualmente, a través de la presión acumulada de las salidas específicas del entorno de paridad cognitiva en las 4 dimensiones de la organización de la ciudad que la ciudad post-escasez debe reestructurar. El punto de inflexión,
el momento específico en el que la lógica de la ciudad post-escasez es más presente en la vida cotidiana de la ciudad que la lógica de la ciudad de la escasez y la autocomprensión de la ciudad comienza a reflejar el nuevo predominio, no es determinable de antemano. Es una función de la densidad de la red en la ciudad específica, la velocidad de la difusión de los 4 contagios en las condiciones institucionales específicas de la geografía urbana específica, y la resistencia específica de los arreglos existentes de la ciudad de la escasez a la acumulación de la ciudad post-escasez. La emergencia de la ciudad post-escasez no es un evento. Es un proceso, el mismo proceso de acumulación que ha sido cada transición urbana, la misma acumulación paciente, irregular, que encuentra resistencia, eventualmente irreversible de la nueva lógica dentro del tejido espacial e institucional de la ciudad antigua. El campus del 1% es el nodo primario de la acumulación, la forma espacial e institucional específica a través de la cual la lógica de la ciudad post-escasez está primero concentrada en densidad suficiente para producir los 4 contagios y sostenida en continuidad suficiente para permitir que los contagios se acumulen hasta el punto de inflexión. La ciudad post-escasez no comienza con un plan para la ciudad post-escasez. Comienza con un campus. Luego 2 campus. Luego la red que los campus constituyen. Luego los 4 contagios que la red produce. Luego la acumulación que los contagios generan. Luego el punto de inflexión que la acumulación eventualmente alcanza. Luego la ciudad post-escasez, no el reemplazo de la ciudad de la escasez sino su sucesora, acumulada encima de ella, expresada a través de la reprogramación de sus formas espaciales y la remodelación de su cultura de gobernanza y la reestructuración de sus arreglos económicos y la transformación de su geografía social. El atrapasueños en el centro del primer campus es el símbolo fundador de la ciudad post-escasez, el objeto específico alrededor del cual comienza la acumulación, el mecanismo de gobernanza específico a través del cual se desarrollan las nuevas mentes cívicas que llevarán los 4 contagios a la ciudad circundante, el ancla espacial específica desde la que el contagio espacial de la superficie de ser se extiende al ámbito público de la ciudad. No es la completación de la ciudad post-escasez. Es su comienzo. El comienzo más pequeño que la acumulación requiere. El 1%. Que siempre fue, ha argumentado la doctrina desde el comienzo, la fracción del presente que contiene el futuro, la porción específica de los recursos espaciales y económicos de la era de la escasez que la era de la escasez ya ha reservado, en su propia infraestructura regulatoria, para lo que viene después. La ciudad post-escasez ya está incrustada en la ciudad de la escasez. En su 1%. Esperando el campus que hace el 1% territorial antes que decorativo. Permanente antes que temporal. Civilizatorio antes que ornamental. El campus está siendo construido. El 1% se está convirtiendo en territorio. La ciudad está comenzando, desde los nodos de su red de campus, a acumular la ciudad post-escasez dentro de su tejido de la era de la escasez. La emergencia está en marcha. Comenzó, en el sentido específico en que comienza toda emergencia, no con la llegada de lo nuevo sino con la partida de las condiciones que hacían parecer inevitable lo antiguo, en Berkeley. Cuando el estacionamiento fue elegido en lugar del campus. Y la elección hizo visible, por primera vez con la precisión de la resistencia institucional, exactamente para qué era el campus. La parte 7 está completa. La parte 8, el puente civilizatorio, comienza con el capítulo 36, el fuego y la forja. This is a Reader's Digest version of the hard antithesis of the 1% by the same author, from the same source entitled, The 1% Gone Bad. Not corruption by softness, but capture by force. Not transition, secession of the powerful. A post-scarcity secession doctrine. By Pirate First for MXTM's newsletter. Introduction. The exit to the powerful. Artificial intelligence does not only equalize intelligence, it also accelerates escape. The first to understand this are not citizens. They are militaries, autocracies, technates, private sovereigns. The moment intelligence becomes universal, governance becomes unstable. The response of the powerful is not reform. It is withdrawal. The 1% is no longer a bridge. It becomes a compound, not a campus, a perimeter.
Not a dream catcher, a targeting system. Not a transition, a separation. The doctrine mutates. Instead of absorbing displacement, it abandons the displaced. Instead of equalization, it locks advantage. Instead of universal intelligence, it weaponizes augmentation. The elite does not lead society into post-scarcity. It leaves society behind. Military-grade charter cities, autonomous fortified enclaves, AI-governed technate zones, longevity-enhanced ruling strata, robot armies replacing population legitimacy. The 1% becomes the lifeboat of the powerful. Inside, augmented cognition, extended lifespan, automated defense, closed economies, synthetic food, robotic industry. Outside, obsolete labor, unmanaged populations, resource deserts, political fragmentation, cognitive unemployment. This is not dystopia by collapse. It is dystopia by successful exit. The future splits. Not rich versus poor, not nations versus nations, but protected intelligence versus abandoned humanity. Pirate firsts.